para brindarle un merecido homenaje a una de las figuras más representativas de la literatura mexicana, Marco Fons. Gracias a la joven poeta América Zapata, sin duda una de las promesas de las nuevas letras chihuahuenses, por acompañarnos para hacer la lectura de parte de las obras de nuestro homenajeado, y gracias a todos ustedes por su presencia. El 23 de enero pasado nos sobrecogió la noticia que apareció en los principales periódicos de Chile. Poeta mexicano participante en el Festival de Literatura de la Feria del Libro de Viña del Mar había sido encontrado muerto en el pasillo de su casa, ahorcado mirando hacia el mar. Fue un poeta de origen argentino que también participaba en el encuentro quien lo encontró. Otras notas redactaban la sorpresa de los asistentes quienes lo conocieron en dicho encuentro, pues habían convivido con él días antes. Su agenda estaba llena de proyectos y viajes que habrían de concluir en la Patagonia. Sus archivos contaban con 4 obras inéditas y estaba recién salido el libro Infrarrealistas Poetas de su autoría. No había ninguna razón aparente para su suicidio. Marco Fons había sido el Mesías salvaje, como solía afirmar sus cartas contestatarias, de una generación golpeada por una dictadura calificada en Francia como la dictadura perfecta. Había luchado durante meses al lado del grupo Yo Soy 132 de la Ciudad de México y había estado apoyando un año antes el movimiento Urge Reestructurar el ICED, encabezado por su servidora y Jorge Guerrero de la Torre, como una muestra de hartazgo al saqueo cínico y sin mesura del Instituto de Cultura de Durango. Marco Fons entraba al muro del movimiento como un verdadero Légolas a combatir contra los troles pagados por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Durango. Así fue como conocí a este Mesías salvaje, poeta maldito e infrarrealista tardío. Así fue como en 2012 comenzamos nuestra amistad por el chat en inbox, entre pláticas de la poesía, de la corrupción del arte en México y planes eternos de encontrarnos. Poco a poco fui dándome cuenta de que Marco Fons no solo era un revolucionario, un contestatario, un poeta en resistencia contra un sistema corrompido a todos los niveles, y que no dudaba en denunciar a través de sus escritos, saliendo a la calle a apoyar las causas justas. Marco Fons fue un hombre que nunca dejó que las sirenas de la fama embrutecieran su mente o modificaran su visión de lo que es verdadero y es justo. Tenía meses sintiendo una rabia enorme por todos los acontecimientos en el país, enfermando de impotencia. Fue un eterno enamorado del amor. Pocas semanas antes había publicado en su muro que estaba comprometido con una mujer. A la semana siguiente la noticia era la misma, estaba comprometido, pero ahora el nombre de la mujer era otro diferente. Así estuvo comprometido como 3 veces en las últimas semanas. Eso muestra que era un hombre intenso en sus emociones, tal vez demasiado intenso para ser comprendido por un mundo en el que se sentía extraño. Marco Fons era uno de esos espíritus extraños, como el de Juan Martínez o Rogelio Treviño, poetas que buscan retarse a nivel espiritual, como si la creación del espíritu estuviera en formación y no fuera un derecho dado de antemano en las alturas. Marco le recriminaba a las mafias literarias de México la exclusión de todas las formas de la verdadera poesía, exaltando únicamente a las ya reconocidas, es decir, a la poemática artesanal que reproduce los estilos y las voces, las técnicas y las estrategias literarias contando siladitas. Y en verdad eso es lo que ha determinado el reconocimiento de lo que ya está bien reconocido. Por eso la poesía de Marco es extraña, es discordante, no se parece a nada de lo que se enseña como poesía en las facultades y talleres de poesía de la SOGEM. Sin embargo, Marco Fons llevó su visión poética a través de todos los talleres que impartió en todo el país, siempre bajo la bandera de la independencia, del creador independiente. Por eso no encontramos sus libros publicados en el Fondo de Cultura o en Conaculta, excepto su primer poemario, El ojo lleno de dientes, publicado en Fondo Editorial de Tierra Adentro, y sus cantos siniestros a Chiapas, pero siempre vivió con el resentimiento de no considerarse lo suficientemente reconocido, aún dentro del infrarrealismo, por ser un poeta tardío en el movimiento y porque el mismo movimiento siempre fue disidente a los estatutos de la cultura institucional, siempre fue más un modo de vivir la poesía que una manera de escribirla. El trabajo de los infrarrealistas como movimiento es desigual y de difícil identificación en alguna corriente. El mismo Roberto Bolaño llegó a afirmar que el infrarrealismo era una forma de vida, una actitud, mientras que Mario Santiago Papasquiario y José Vicente Anaya tienen poéticas completamente diferentes.
Si algo identifica el trabajo de estos infrarrealistas, incluyendo a Pons, es la fuerza permanentemente crítica de sus escritos, su desarraigo a lo establecido y su búsqueda de romper con las líneas prefijadas. Cuando el 22 de enero pasado recibí por inbox el aviso de Marco de que habría de suicidarse, por alguna razón no lo dudé ni un minuto. En ningún momento me pasó por la mente algo como, es que anda buscando atención. No, de inmediato lo atendí y traté de convencerlo de que desistiera de su decisión. Al no saber dónde estaba ni cómo contactarlo, lancé un aviso a través de mi muro solicitando el apoyo por parte de amigos para que acudieran a evitarlo. Ese mismo día, y gracias a mi aviso, se comunicaron con él Sonia Silva Rosa y Walter Prado, poeta de Perú. Ambos me dijeron que habían estado platicando con él y que habían colgado y se escuchaba ya más tranquilo, pero esto no cambió nada su decisión. Apenas se dio a conocer su muerte en los diarios de México, pronto comenzaron a organizarse los distintos homenajes que nunca recibió en vida y que probablemente, de no haberse suicidado, habría seguido esa eterna indiferencia de esta patria que en cada hijo un soldado le dio. Pronto comenzaron también a organizarse los rescates de su obra a través de la editorial Verso Destierro, pero casi como por una ironía del destino, pasarían apenas un par de días cuando el país entero se conmocionaría con la muerte de José Emilio Pacheco. Fue casi una ironía que aquello que él siempre criticó, aquella atención que él resentía privada para un círculo selecto, protegido bajo las cúpulas del Palacio Nacional de Bellas Artes, ahora volvía a robarle el cuadro de honor. Justo cuando los homenajes comenzaban a enfocarse en el rescate y reconocimiento de su obra, en este justo momento muere José Emilio. Y José Emilio tendrá cientos de homenajes alrededor de todas las ferias del libro del país durante este año y venideros. Miles de millones de recursos para los artistas serán gastados en homenajear al autor de Las batallas en el desierto, un desierto muy distinto de aquel que puso como canción de despedida Marco Pons en su muro. Ya me voy a morir al desierto. Y aún más allá del desierto, estas son sus batallas. Desde el desierto de Chihuahua, nosotros le decimos a Marco, no estás solo. Al final, no estabas tan solo como un verso. Marco Pons nació en la ciudad de Chihuahua, de México, el 1 de mayo de 1975 y estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De acuerdo con información de la Enciclopedia de la Literatura de México, publicada en su portal de internet, miembro de la Red Nacional de Talleristas Independientes, sus poemas fueron publicados en diversas publicaciones como Ixtus, Tierra Adentro, Alforja y Verso Destierro. Ganador del Premio de Poesía Rodolfo Figueroa 2002. Marco Pons dejó otros libros inéditos: El ojo vacío de Doru Dusescu, Las presencias apócrifas, Viaje a Sirenas Border y Novela dibujada. Los animales mal llamados hombres es una de sus publicaciones de 1992, Intermedio absurdo en una función de medianoche de 1994, Del hominem amorfo 1994, El ojo lleno de dientes 1994, Los buscadores de Sabana la Mar, Las presencias apócrifas, Viaje a Sirenas Border y Novela dibujada. Recientemente publicó ¿No te sientes extraño en este mundo?, El rezo del mestizo y Cosí. Otro título dentro de su obra es Cantos siniestros a Chiapas, donde vivió 20 años. Marco Pons llegó a Chile como parte de un periplo que comenzó hace un año en Ecuador. De ese país viajó a Perú, Argentina, y la idea era llegar a la Patagonia. Disfrutaba mucho viajar, era un viajero innato. Con un amigo argentino que es editor, estaban trabajando en una colección de poetas mexicanos que se iban a publicar en Argentina y en Chile. La colección se llamaba Alas de Escorpión y alcanzó a salir un título que es Infrarrealistas Poetas. En este viaje hizo escala en Chile. Ahí estaba desde hace 2 semanas para acudir a la Feria del Libro. Iba a participar en lecturas y a difundir el libro de los infrarrealistas. Es importante que se sepa, dijo Ileana Vargas, su viuda, que sí llegó a publicar ese libro, que es un proyecto que le llevó casi todo el tiempo que estuvo en Ecuador y por fin salió a principios de enero. Es lo que estaba haciendo allá como una labor de editor y seguía escribiendo. A partir de su trágica muerte en Viña del Mar, comenzaron a brindarles homenaje
Homenaje en Tierra Adentro, Bellas Artes, Círculo de Poesía, la SOGEM, la Fundación para las Letras Mexicanas, entre muchos otros grupos de culturas alternativas e independientes. Carta desde el Mesías Salvaje a los Mundos Escriturales es uno de sus últimos textos que él escribió, lo publicó a través de internet, lo publicó allá por septiembre, y que muestra un retrato de cuerpo entero de quién era Marco Fons, y quiero compartírselo. Carta desde el Mesías Salvaje a los Mundos Escriturales, a los estudiantes de letras y a los poetas astrales, dedicado a todos aquellos farsantes que se dicen vivir en la bohemia sin haber leído nunca Señas de la Vieille Bohème de Henry Murguet. A la mierda con todos. Ese es el título. Podría ser un buen principio de epístola con pistola desenfundada y escupiendo una bala expansiva que pueda destrozar todo aquello con brillo falso. ¿A quién creen que están engañando? Por principio se engañan a sí mismos dictando grandes charlas sobre grandes, excesos, poetas, homenajes que rozan con lo ridículo, para abarrotar pequeños lugares que rayan apenas y con penas el mapa mundial de la literatura local. Nadie está leyendo bien a nadie. Todos parecen tener prisa de ser los grandes poetas o los grandes conferencistas y se olvidan de lo más importante. Ya no pidamos comprensión de lo leído o textos sesudos sobre la técnica literaria, la poeta, la estética o lo semiótico o semántico de los poemas leídos. Simplemente abrir la visión de un diálogo básico con la multiplicidad inherente a la lectura de una obra, en tanto construcción del trabajo escritural a lo largo de la vida de un escritor dedicada a ello. Es clave una pregunta para entender el planteamiento anterior. Desde hace un año más o menos he conocido diletantes como hongos que aseguran, y se aseguran reafirmándose con la boca llena de una bofa burguesía, que ellos son poetas y escritores, en el total descaro de la afirmación. Eso es no tener vergüenza, ni saber lo que están diciendo. Si es verdad que se pueden considerar escritores, será únicamente por el simple y llano acto de escribir, pero esto no significa que lo que ahí escriban tenga algún valor literario o poético, y créanme que la mayoría no lo tiene. La pregunta es sencilla: ¿qué tanto del poeta que dices amar, leer, conocer, respetar, y llenarte la puta boca? Esta reflexión surge a partir de algo que he escuchado y sufrido en carne propia recientemente. Resulta que toda la obra de Neruda, según estos imbéciles cultos, puede reducirse a un solo libro, el más elemental, por supuesto, y en el peor de los casos a un solo poema, el más sobado por todos y ya ridiculizado hasta el cansancio. Por si fuera poco, estos pequeños cerebros con patas hacen o quieren hacer creer que por mencionar el nombre de Pablo Neruda, ellos ya son o pertenecen a las mismas alturas del poetita chileno. ¿Por qué no nos dejamos de pendejadas de una vez? Y si en verdad aman tanto a la poesía, dejen de escribir sus versos, no solo los más tristes, sino todos, por favor. Es una lástima que en estos tiempos se haya montado el carro de la poesía tanto mal poeta pueblerino junto con una bandada de poetas burócratas y drogados a lo puro pendejo. Aquellos malpoetitas de mierda, como dice por ahí un buen verso, que se alcoholicen como brutos y como brutos digan que son los más grandes poetas de nuestros países sufridos latinoamericanos. No mames. ¿Para qué tanta universidad en donde imparten la carrera de literatura a la que acuden estudiantes con confusiones mentales, que nada saben y no saben a qué van con sus pobres vidas y sus ridículas almas a la escuela? Y cómo les aplauden todo, los hacen creer desde jovencitos que son los grandes poetas o los grandes narradores. ¿Quién sale beneficiado con esta farsa? ¿La poesía o la literatura? Por supuesto que no, porque ni siquiera son para comprar libros, cosas u objetos muy caros en nuestros países tercermundistas. Ni siquiera este tipo de estudiantes compra libros. En los encuentros de poetas, los poetas no compran libros. Nadie se lee en este falso escenario de malas vibras y peores sentimientos o emociones. Se llenan la boca de amor, pero son sus genitales primitivos los que los hacen salir de sus miserables existencias, colgándose un letrero que no les pertenece ni han ganado. Como dije en otro texto, el 80% de la poesía escrita en Latinoamérica es una verdadera porquería.
Y en algún momento nuestra tarea es que no sea y que no siga sucediendo de esta forma. Pobres estudiantes de letras inevitablemente se convierten en maestritos amaestrados para que bailen al son de las autoridades universitarias, la mayoría ciegas con maestrías y doctorados, cuyos sentidos se encuentran bloqueados por su limitada ciudad y su pensamiento lleno de miedo. ¿Hasta cuándo despertarán? Eso seguirá siendo un gran misterio. Parece también que después de tantos años, los pobres estudiantes de literatura no conocen otros adjetivos para referirse a un autor grande, muy grande, importante, fundamental, fundacional, único. Y así hasta que se les vuelve a acabar el carrete y vuelve a repetirlo ya repetido desde hace más de 50 años en otras universidades de todo el mundo. Tesis que a nadie le sirven, se acumulan como testigos sordos